queridos hermanos, quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios. Y para eso les invito a que ustedes vean en su Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 33. Y dice así: temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. ¿En qué contexto se da esta palabra? Las tierras de Israel habían sido invadidas por el pueblo asirio, que se llevó a toda la gente de Israel, los llevó cautivos, lo deportaron, lo llevaron a otras naciones, y como se acostumbraba en aquel tiempo, aquellos que conquistaban lugares traían pueblos de otras naciones a donde habían conquistado. Por eso las tierras de Israel se llenaron de gente extraña, gente que tenía otra cultura, gente que tenía otras convicciones, y se empezaron a unir con la gente que habían quedado de Israel, la gente del pueblo hebreo. Aquí surge el famoso pueblo de Samaria, que tenía muchas contradicciones en la época de Jesús, que hablaban de los samaritanos y de los judíos que no se entendían entre sí por una situación de que los judíos decían que los samaritanos no eran genuinos, auténticos, porque estaban todos mezclados, entreverados con otras naciones. Y volviendo a esto, para que usted entienda el contexto, se da en esta situación en que el Señor habla y le dice que temían a Jehová y honraban a sus dioses. ¿Por qué decía esto? Resulta que estos pueblos que habían venido a Israel a conquistarla, a edificarla, a construirla, a vivirla, a poblarla, se empezó a multiplicar, y como Dios tenía sus propósitos y tiene sus propósitos con el pueblo de Israel con respecto a las tierras de Israel, dice, si ustedes lo pueden leer, dice que Dios envió leones a estas tierras para que los comieran. Y dice que todo este pueblo nuevo que no tenía conocimiento del Dios de Israel, así dice la Biblia, dice que empezaron a tener miedo, y llegó a oído del rey de Asiria lo que estaba sucediendo. Entonces decían, resulta que el Dios de aquellas tierras de Israel, dice, ha enviado leones, porque la causa fundamental es que no conocen al Dios de esta tierra. Entonces dice que empezaron a buscar y hallaron un profeta que estaba cautivo ahí en Asiria, y el rey de Asiria lo manda a esta zona de Israel para que enseñara a estos pobladores que no conocían a Dios. ¿Sí? En este contexto viene la palabra, y resulta que este profeta de Dios, que no era un profeta genuino, sino que era un profeta que no tenía sus convicciones bien firmes, sino que conocía porque era un profeta del pueblo de Israel, pero no eran de los profetas verdaderos de Dios. Fue a toda esta tierra con toda esta gente nueva y empezó a enseñarle acerca del temor de Dios. Pero resulta que le enseñó conforme a lo que ellos venían practicando. Es decir, la gente que había venido seguía practicando toda aquella idolatría que conocían de los pueblos y naciones de donde vinieron ellos, y arrastraron consigo esto. Ahora, cuando vienen los leones, por el miedo, por el temor que tenían de los leones, empezaron a escuchar al profeta de qué es lo que pretendía y qué es lo que buscaba el Dios de Israel. Entonces empezaron ellos a tener
esta situación de conocer al Dios de Israel, y dice que empezaron a ofrecerles sacrificios que se acostumbraban en aquel tiempo. Dice que lo honraban en los lugares altos, pero esto que ellos hicieron, lo hicieron a causa del miedo. Y la palabra de Dios dice, temían a Jehová. Y cuando habla del original griego, esta palabra sí tiene varias aristas o varios significados. Uno es el temor reverente a Dios y otro es miedo. Y la palabra de la extracción del hebreo aquí dice, tenían miedo a Dios. Es decir, a causa de los leones, buscaron conocer al Dios de los cielos, pero no para adorarlo, porque dice, ellos honraban a sus dioses. O sea, tenían temor de Dios, pero honraban a sus dioses. Es decir, temían a Dios, pero no le honraban a Dios. Solamente por causa del miedo, ellos tenían temor de Dios. Había cosas que no hacían por temor a Dios, y había cosas que sí lo hacían porque tenían la costumbre y honraban a otros dioses. Y ellos tenían dioses para todo. Dioses para la tierra, dioses para la fertilidad, dioses para la lluvia, dioses para el cultivo, dioses para todas las situaciones de la vida. Tenían dioses para todo, pero ellos no dejaron eso. Ahora, a mí me llama la atención esto, que nosotros podemos bien aplicarlo hoy en día. Tenían temor de Jehová, el Dios de Israel, el Dios de esa tierra, pero no le honraban a sus dioses. Y yo me preguntaba, estimado tú que me escuchas, yo me preguntaba cuántas veces nosotros caemos en esa actitud de temer a Dios y de honrar otras cosas. Les doy un ejemplo. ¿Cuántas veces la enfermedad nos lleva, por el temor a Dios, a buscar, por el temor a la enfermedad, por el temor a una situación económica, por el miedo que nos agarra, como las tierras aquellas le agarraban miedo a la gente por los leones, y el único que podía controlar los leones era el Dios de esa tierra? Entonces a veces nosotros tenemos una situación similar, que por miedo a la situación económica, que por miedo al virus, que por miedo a una enfermedad, buscamos a Dios. Ahora, cuando Dios nos soluciona, cuando Dios saca a los leones del medio, volvemos nosotros a olvidarnos de Dios y a seguir honrando nuestra vida diaria. Honramos nuestra tranquilidad, honramos nuestro trabajo, honramos nuestro andar, honramos nuestro entretenimiento, honramos un montón de cosas y nos olvidamos de Dios. Tenemos miedo de Dios, no temor reverente. Porque este pueblo, si ustedes pueden seguir leyendo, este pueblo dice que siguió esta costumbre hasta hoy. Y dice, no solamente ellos, sino que todos sus hijos aprendieron y se acostumbraron a esta forma de vivir. Y muchas veces nosotros, los padres, tenemos actitudes que dejan mucho que desear y que vamos inconscientemente, y a veces sabiéndolo, dejamos en nuestros hijos una huella de miedo a Dios, que cuando lo necesita a Dios, porque tenés miedo, anda que Dios te soluciona todos los problemas, y que cuando estamos bien, en paz, en armonía, porque Dios quitó todos nuestros temores, nuestros miedos, nuestras situaciones adversas, Dios hizo calma a nuestro alrededor, nos olvidamos de Dios. Cuando Dios quitó los leones de esta tierra, dice que el pueblo volvía a lo suyo, a sus ídolos. Y muchas veces nosotros nos pasa eso. Que cuando queremos que Dios nos solucione algo, por miedo a sufrir, por miedo a perder el trabajo, por miedo a no tener lo que necesitamos, por miedo a perder la familia, por miedo a enfermarnos, por miedo a morir, por miedo a tantas cosas, le buscamos a Dios, empezamos
con tanta fuerza, con tanta vehemencia, que parecería que tenemos temor de reverencia a Dios y solamente tenemos temor de la situación que estamos viviendo y no le estamos honrando a Dios. Ahora yo quiero que usted piense y lea desde principio a fin. Dios quiso comunicarse con el ser humano y Dios nunca quiso que le tuviésemos miedo. Nunca, jamás. Jamás. Dios siempre buscó que su pueblo le conociera y que no le tuviera miedo, temor, de reverencia, de respeto, porque Él es Dios santo y genuino, auténtico, verdadero, poderoso, maravilloso, extraordinario. Él es Dios, que nosotros tenemos que tener respeto por lo que es Dios, pero no miedo. Y a veces nosotros actuamos no como hijos de Dios, porque Cristo vino a marcar un antes y un después. Cristo vino a mostrarnos cómo se actúa entre padre e hijo, y nos dijo a nosotros y nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y Dios busca en este tiempo hijos verdaderos, que no le tengamos miedo. Ahora, cuando usted ve a un hijo que le tiene miedo al padre, a usted le quedan muchos interrogantes. Ahora, cuando usted ve a un hijo que no tiene problema para ir a su padre, porque sabe que aunque se equivocó, que aunque cometió errores, que aunque sea la situación que sea, el padre le va a entender, esa persona, ese hijo es feliz. Y nosotros tenemos eso en Dios. Somos hijos de Dios, no para tenerle miedo. No para tenerle miedo. Dios está buscando que nosotros le conozcamos, no porque hay leones dando vueltas, como dice la palabra, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No que le tengamos miedo por el miedo que le busquemos a Dios. Que le busquemos a Dios porque Él es Dios. Porque Él nos protege, Él nos guarda o nos cuida, pero Él es nuestro Padre Celestial, que quiere tener una relación personal contigo. Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros, quiere tener una relación personal conmigo. Ahora, esto depende de mí, depende de ti. Si le estás buscando a Dios por miedo, creo que estás equivocado. Estás mirando a un Dios extraño, porque Dios está buscándote para que le ames, para que le sirvas por amor, no por miedo. Yo le sirvo porque tengo miedo que se enoje conmigo y que me vayan mal las cosas. Ni lo hagas. Porque Dios es amor, aunque Dios es fuego consumidor, pero Dios es amor. Y Dios quiere que nosotros todo lo que hagamos, lo hagamos por amor, no por miedo. Porque el amor echa fuera el miedo, el temor. Así que yo te aconsejo, estimado amigo, hermano, que busques al Dios verdadero, al Dios de los cielos y de la tierra, al creador de todas las cosas, al que te ama con amor eterno, al que entregó a Cristo Jesús, su amado, para que tuvieras una relación personal, para hacerte hijo suyo. A ese Dios tenemos que buscarle. Así que yo bendigo tu vida en esta hora, que esta palabra pueda servirte para que tú empieces a mirar al Dios de los cielos como nuestro Padre Celestial y a buscarlo por lo que Él es, no por lo que te pueda dar, por lo que te pueda proteger, porque eso vendrá por añadidura. Eso vendrá por añadidura. Pero Dios se alegra de aquellos que le buscan de corazón. Te bendigo, que Dios pueda provocar en tu vida un corazón que le ame, que le busque de verdad, que deje los dioses extraños, que deje las costumbres que muchas veces sin querer decimos que son más importantes que Dios. Y Dios debe ser lo más importante. Toda nuestra adoración deben ser destinadas a Dios, el Creador, a Jesucristo, el Señor, y al Espíritu Santo. Yo bendigo tu vida y que Dios pueda darte un corazón
conforme a lo que Él espera de ti. Dios te bendiga.